5. Los datos que tiene en su hoja 9 es lo que está en negro. Tiene un número de intervalo, tiene las XYs, solo que vienen en forma de renglón, y vienen las WIs. Recuerden que la WI es la coordenada en X con la que se calcula la altura del rectángulo, y las XYs son los extremos de cada intervalo. Aquí ya los habíamos numerado: 1, 2, 3, 4 y 5. El primero va de 0 a pi sobre 4, luego a pi sobre 2, 2 pi sobre 3, 3 pi sobre 4 y pi. Estos coordenadas son las que tenemos aquí en forma de columna. Entonces es más fácil acomodar en forma de columna para luego hacer el cálculo del área. Luego el WI es otro dato. Noten que el renglón 0 no tiene nada, nada más tiene este, que es donde empezamos a contar. Entonces, ¿qué hacemos en cada vez? Calculamos el ancho de cada intervalo. Aquí está el ancho ya calculado de cada intervalo. Y luego usamos el WI, que es una coordenada en X, que puesta en mi función me da la altura. Y entonces calculo una altura para cada intervalo, que con 5 intervalos, porque mi ejercicio llega de la X0 a la X5. Significa que tengo 5 intervalos. Entonces, una vez que ya tengo mi altura por mi ancho, voy a tener el área de cada intervalo, del 1 al 5. Lo sumo y me da el área menor. ¿Sí? De forma de tal. Pues el siguiente ejercicio, los siguientes ejercicios que van a hacer, tienen expresadas un poquito diferente. Este es el ejercicio 6 que les dejé de tarea. Solo que no lo vamos a hacer así. Vamos a hacer la deducción de los intervalos. ¿Cómo viene? Viene en forma de integral. En lugar de ponerme el intervalo, ese intervalo me lo da en función de los límites del integral. Este es el límite que está agregado. Esta es la función de su ejercicio 6 que se ve en la tarea. Tienen 5 intervalos en la tarea, solo que cada intervalo tiene un ancho diferente. Aquí lo vamos a hacer igual. Y aquí nada más me faltó apuntar que el WI va al centro. ¿Qué significa? Que cuando yo tenga mi intervalo acá, en lugar de que me den el valor del WI, yo voy a ubicar en donde me lo dieron. Puede estar del lado izquierdo de cada intervalo, del lado derecho o al centro. En este caso me lo están pidiendo que lo haga al centro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En realidad la misma tablita que acaban de ver, solo que ahora va a estar puesta de una forma diferente. Si empezamos igual, pues mi primer renglón y empieza en 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué 5 renglones? Porque n vale 5. En el otro ejercicio, el anterior, tenía 5 porque tenía x5. Las x llegaban hasta el quinto lado. Entonces ahora me piden que n sea 5. Y va de menos pi a pi. ¿Cómo calcular el ancho de cada intervalo? Si empieza en menos pi, termina en pi y son 5 intervalos. Si lo ven como recta numérica, pues yo tendría, aquí está el menos pi, acá está el pi, aquí está el 0 y lo parten en 5. ¿Cómo va a quedar en 5? Pues más o menos así. Si lo reparto en 5, ¿cuánto tiene de ancho cada pedacito? ¿1? No. Un quinto. ¿Un quinto? No. ¿Mande? Lo que tiene de aquel lado. ¿Lo que tiene de aquel lado? Tampoco.
3.1416, no, tampoco. Empieza en menos pi y termina en pi y se divide entre 5. Todo esto es fácil. ¿Qué distancia hay de aquí a acá? 1.25. ¿Lo multiplicas por 2? ¿2 pi sobre 5? 1.25. Este delta x y, que es constante, ¿sí?, va a ser todo el ancho entre 5. ¿Cuál es el valor más grande que tiene aquí? Pi. Menos el valor más pequeño que tenga. Menos pi sobre 5. ¿Eso aquí es igual? ¿Ahora sí? ¿1.256? qué? 1.256. Y ese es el ancho de cada intervalo. Entonces tiene que pensar matemáticamente. Todo este pedazo tiene que ver cuánto tiene de largo, y lo que tenga de largo lo dividen entre el número de intervalos que tenga. Depende de cada ejercicio va a ser diferente, pero al final es el largo de aquí a acá va a estar definido por los valores que tenga aquí. Si aquí tengo 0 y aquí tengo pi, pues empezaría en 0, termino en pi y lo divido entre 5. Si empezara en menos 2pi hasta 2pi, pues entonces empiezo en menos 2pi, termino hasta 2pi y toda esa distancia divido entre 5. ¿Cómo lo van a hacer? Pues simplemente el superior, el más grande, menos el inferior. Pero como el inferior es negativo, menos por menos se hace más. Y entonces su producto, más bien su división, se hace positivo. Lo cual tiene sentido. Es el más grande Menos el más pequeño. o el de arriba. Esta es tu recta numérica. Aquí está tu ranita. ¿Sí? ¿Te acuerdas de primaria? Perfecto. ¿Qué distancia hay de aquí a acá? Y aquí estoy en la coordenada menos pi, y aquí estoy en la coordenada pi. ¿Cuál es? ¿Cuánto es? 6.000. Fuerte, que se escuche. 2pi, así es, 2pi. 2pi que divido entre 5 porque son 5 intervalos. Si aquí me piden 10, pues divido entre 10. Divido entre el número que me den. Esto es un dato. Así está. Lo rojo es mi dato. Así está mi ejercicio. ¿Sí? Así está mi ejercicio. Entonces, ya tengo el ancho. Entonces, para que no se hagan bolas, vamos a empezar en decimales. Empezamos con mi XY. Mi XY es el primer valor que está en mitad, que es menos pi, es decir, menos 3.1416. ¿Cuál es la coordenada que va aquí? Eso más lo del ancho, ¿no? Así es. Efectivamente, esto más el ancho, que es 1.256. Sacan la cuenta y me dicen cuánto hay aquí. ¿Qué coordenada hay aquí? ¿Cuánto? Menos 1.8856. ¿80 qué? 88.56. 88.56. ¿Qué coordenada va aquí? Esa más el. Entonces, a ese valor necesitas escribir otra vez. Súmale 1.256. Menos 0.6296. Súmale otra vez 1.256. O 0.6264. Más 1.256. 1.8824. Al final te debe dar 3.1416. Me dio 3.384. 3.384. 13. 3.1390. Y sí que tienen problemas en los decimales, pero
13.84. Yo lo dejé. 84 y otro 90. Aquí debería de darme pi. Porque dividí 2pi entre 5. ¿Por qué no me da? Porque es un problema de decimales, faltan decimales aquí. O hicieron algo en la calculadora, pero tendría que considerar al menos 2 decimales. Y no estoy considerando 2 decimales. Entonces, porque ahí me faltan unos números. Yo creo que me faltan decimales aquí, o le fueron trucando decimales acá. Pero esto tendría que coincidir. Hay que poner al menos 3. Al menos 3 decimales. Entonces ahorita, bueno, vamos a vivir con esto. Vamos a imaginar que este es pi. No es pi, por el error de los decimales. Pero aquí ya tengo cada xy, igual que lo tenía acá. Aquí me lo dieron. Acá lo tengo que calcular. Sí, en la ecuación ya me lo dan. Aquí lo tengo que calcular. Lo que sigue, el WI. ¿Cuál es el WI? No va a haber línea cero. ¿Por qué no? Al centro del intervalo. Nunca hay renglón cero. O sea que aquí puse una raya, aquí todo tiene raya. Porque no hay información en el renglón cero, más que el x0, que en este caso es 0, aquí es menos pi. ¿Por qué? Porque empezó en menos pi. ¿Sí? Y luego que sigue, WI, que es el centro de cada intervalo. Aquí empieza el primer intervalo y aquí termina el segundo intervalo. ¿Cuál es el centro de este intervalo? Sería 1.57. No, pues sí. La ¿Cuánto? mitad de. Bueno, la mitad de pi. ¿Sí o no? No, más un poco, .5708, más que como mayor latino. ¿Sí? Este debería de ser la coordenada intermedia entre estos dos. Es la coordenada intermedia entre estos dos, porque está WI al centro de cada intervalo. Aquí estamos en menos pi y este está en. Haz que lo tenemos en decimales. Aquí va a ser menos 3.1416 y aquí es menos 1.8856. ¿Cuál es la coordenada menos 2.500. de aquí? Cero. Menos 2.515. No, sí, sí. O No, no sé. Es la que Es la coordenada intermedia de aquí. Aritmética pura. ¿Cuánto? Así es. O sea, ¿2 punto qué? Ahí me salió menos 2.515. 515. Sí. Ahí está. Esa es la coordenada intermedia. ¿Por qué? Porque a mí me piden que el WI esté al centro. ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio con el WI con mi referencia del lado izquierdo o de mi lado derecho? Cuando el rectángulo quedaba abajo, arriba. ¿Sí? Quedaba arriba, pues estaba del lado derecho. Quedaba abajo, pues estaba del lado izquierdo. Profe, aquí me lo piden al centro. No, esa, yo la que hice fue la de 1.88 menos 0.6296. Vamos a sacar no. 62.96, ¿por qué 62.96? Porque la mitad. ¿Por qué la mitad de este? No. No, él sacó el punto De la segunda. Ah, ¿este es este? Sí. Vale, menos 1.8 y este va a estar en medio. No, profe, sí está bien. No, está bien ese. Sí. 51 qué? 36. O sea, razones lo que está calculando. 36. Razones que están calculando. Profe, tengo una duda. Si están en negativo, se hace la renta y ya se divide entre dos. A mí me sale unos 2 al 5.77.
haciendo bien la resta. Recuerda que son negativos. Por eso los puse negativos. Acuérdate que si tú lo sumas y lo divides entre 2, ¿qué obtienes? Tú hiciste la resta. ¿Cuántos tienes? Tienes que sumarlos para que tengas el promedio. Y ese promedio está en medio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene que calcular. Ahora aquí, 1.2576. Menos. tampoco. Menos 1.2576. Eso sí. ¿Menos 1 punto qué? Menos 1.2576. Menos 1.2576. Y luego, les voy a ayudar. Bueno, nos van los decimales. ¿Verdad? Los decimales tienen más. No tendría que dar 0 ahí. Y luego aquí, es lo mismo, pero positivo. O sea, pero positivo. 1.2576, esto va a ser 2.5136. ¿Sí? Y estos son las coordenadas intermedias de cada intervalo. Ahí sale 2.510. Está con los decimales. Bueno, Está con los decimales. Entonces, ojo, esta es la coordenada intermedia. Si me pidieran, porque hay unos ejercicios que piden del lado izquierdo o del lado derecho. Si dijera del lado izquierdo, ¿cuál es de mi primer intervalo la coordenada del lado izquierdo? 3.1416. 3.466 negativo. Y este valor iría aquí. Si fuera del lado derecho, pues entonces esta coordenada iría aquí. Dependiendo de lo que diga cada ejercicio. ¿Sí? Recuerden que el primer intervalo es este. Y el segundo intervalo es este. El tercero es este. El cuarto es este. Y el quinto es este. Y aquí está en mi recta numérica. Las que no lo puse, nada más puse el primero. Entonces, así vamos identificando cada intervalo. Que en el otro ejercicio me daban estos valores. Ahora los tengo que obtener. Y entonces, ¿qué tengo ahora? Ya tengo el WI, que va en el centro, y ya tengo el XI. ¿Qué sigue en mi columna? El ancho. El ancho. Pues el ancho. ¿Cuánto es? ¿Cuál es el ancho del primero? La resta De este. No, de este menos este. 1.256. ¿Y de todos? ¿El siguiente? ¿Sería el mismo? no, se le va sumando la misma cantidad. ¿Sería el ¿El mismo? siguiente? Iguales. ¿Por qué? Es que está dividido en partes iguales. Sí. Tiene su intervalo dividido en partes iguales. Por lo tanto, todos tienen el mismo ancho. Noten la diferencia. Aquí me dan coordenadas diferentes en el ejercicio 5 de la hoja 9, nos dan coordenadas diferentes. Aquí no. Aquí tengo ya que calcular las coordenadas en base al ancho. Como todos tienen el mismo ancho, pues todo esto no cambia. Sí, Es no. el mismo. ¿Verdad? Y luego, ¿qué falta? No, nos falta el FDI, la función evaluada en 25. Por eso debemos calcular. Sigue FDWI. El primer renglón lo tiene, porque no hay WI 0, siempre empiezan en 1. Y ahora voy a evaluar esta función con mi calculadora en radianes
con este valor. A mí me salió menos 6.61066. Sustituimos en un medio. Tú vas a tabular esto aquí y esos valores van a ir acá. Me salió menos 6.61066. ¿Así pasa? ¿Cómo le sale eso? El paso era cuánto? El ancho, 1.25. Ah, que nos ponen el ancho. ¿Cuánto les dio el primero? A mí me dio menos 6.6175. Seguro. A mí me dio 0.5. Profe, pero es que. A mí me da esto. Cero. Bueno, en el segundo, 1.285, 200. Y en el primero. En el primero va a ser. O sea, en la línea cero va. A ver cómo montaste con. No se tiene que elaborar el curso. A ver, ¿cuánto les da aquí? ¿Menos 6 puntos qué? ¿Y luego? ¿Cómo lo hacen? ¿Y luego? Cero. Luego vamos a ver ser iguales. Positivo. Casi cero. ¿Por qué le dio primero cero? ¿No? ¿Por qué le dio primero cero? Primero, segundo. ¿Cuándo había hecho? ¿Eh? Cuando usted lo hizo, primero había dado Ah, cero. porque me equivoqué. Porque no empecé, yo empecé en menos 1000. Y no, yo no puedo pasar acá. Ese fue mi error. Déjame, ahorita voy a. Pero entonces sí se apunta así. Ah, ya sé por qué sale eso. Hay que separar en un medio por la X. Yo lo apunté así, así Porque si se está multiplicando. pero sí está bien apuntado. Tienes que ponerte para. ¿Así estaría bien, profe? Todos los alumnos van a entre parejas. Todos. No pones todo. Todos los alumnos van entre parejas. Yo creo que está mal.
Perfecto. Se interpreta diferente. ¿Así está bien? Porque saca el coseno de un medio y lo que te dé lo multiplica por esto. Es el 2.51 al cuadrado. Pero fue lo que se le dio en la, bueno, lo que le dieron a ellos. Pues 21.76. Entonces está mal eso, ¿no? Así es, con su tamaño. Así es. ¿Cuánto te dio, chava? Ah, ya. Güey, también, pero la neta es menos. Se pone en paréntesis, se multiplica y se pone en paréntesis también. Pero a mí no me dio eso, no sé, metí la rayita. Ya, ya. Un medio. Se cierran dos con pues bueno, así está. 31, 36. Pero el ángulo. Ah, No, si es punto 92, ¿tú sacaste? punto 92. Sí, sí, Se supone si es todo cerrado. 2.42. Pues ya nomás nos falta hacer la suma. Nada más chequen que les dé este valor en su calculadora. Y tienen que poner el ángulo entre paréntesis. Si no lo ponen entre paréntesis, no les va a dar. Todos los ángulos van entre paréntesis. Los que tienen calculadora moderna les ponen el primer paréntesis. Los que ya traen calculadora viejita no les ponen paréntesis. Tienen que poner. Entonces validen que esto sea su resultado con la calculadora variable. Y luego sacan la suma y eso significa ya su. No, pues entonces multiplico. Y este es el resultado final. ¿Mande? No, eso sería el área de Ese es el área interna, ¿no? entre la curva y el eje X. No, esta es la altura, ¿cierto? Esta es la altura. Entonces, Pero fue tan fácil. es el área. Voy a calcular el área y me dan los valores. Base por altura. Base por altura. Base por altura. Esa base. Esta es la altura. Para calcular la primera hilera es pi, el valor de pi. El primero, este, sí, el primero. Y este, sí, se deduce. Y todos los demás van repartidos. La distancia entre 5. La primera se le resta el primero para que le dé el segundo. No, se suma. Bueno, sí, A este, se suma
el intervalo te da el siguiente. Si le sumas el intervalo te da el 10. Y el último tiene que coincidir con este. Si está bien hecho. Y este es la mitad. Esta es la mitad de aquí. Esta es la mitad de aquí. No la mitad, es la coordenada intermedia. La coordenada es la mitad. A ver cuánto lo acá. 1.1636. Inmediatamente el otro. 3.0473. ¿Qué? El otro es 3.0473. Ese es su área entre la curva y el eje X. Recuerden que aquí más de menos pi a pi va calculando la función que llega hasta 3 en 0 y baja. Toda esta área que está aquí son los rectángulos que tenemos para cada una de las 5 secciones. Tenemos 5 secciones y en la suma de las áreas es lo que tenemos aquí. Y es lo que les da su cuarto apellido. La integral Es el área de la curva. es el área entre la curva y el eje X. Ese es su cuarto apellido. Apúntale ahí. Apúntele. Cuarto apellido. ¿Qué habían apuntado? Sí. Otra vez. Cuarto apellido. La integral es el área entre la curva y el eje X. ¿Por qué es el área entre la curva y el eje X? Porque cada rectángulo parte del eje X y la altura llega a la curva. Entre la curva y el eje X. Entre la curva y el eje X. ¿Por qué entre la curva y el eje X? Ojo, acá. Si la curva hace esto y está debajo del eje X, su rectángulo queda abajo. Este tiene una Y negativa. ¿Sí? Y esto tiene un área. Entonces, su área en el cálculo acá, como su altura es negativa, les va a dar un área negativa. Entonces, matemáticamente hablando, podemos calcular áreas negativas. ¿Por qué? Porque la Y del rectángulo está debajo. ¿Sí? Y eso va a hacer que mi función esté del lado negativo de las Y. Y eso les va a dar una altura negativa, que cuando la multipliquen por el ancho les va a dar un área negativa, y entonces esa parte del área va a ser menos. Si tienen un caso en donde empiecen a contar aquí y terminen acá, la suma, el valor que van a tener es la suma de la parte positiva con la de la parte negativa. Se van a tener ejercicios donde algunos sean negativos. Entonces ustedes los van a sumar. ¿Qué significa? Que están
con una parte que está arriba del eje X y otra parte que está debajo del eje X. Por eso la integral es el área entre la curva y el eje X. No importa si está arriba o está abajo. Porque ahora dicen, no, es que es debajo del eje, o la definen como la integral es el área bajo la curva. Si yo estoy aquí, la curva, el área, está debajo de la curva, todo eso. Es la parte que está debajo de la curva. Y esto está arriba de la curva. Por eso hay que definirlo bien. La integral es el área entre la curva y el eje X. No importa dónde esté la función. Si arriba o abajo del eje X. ¿Sí? Para que lo tomen en cuenta. Y ese es su cuarto pedido.